Muy buenos días para todos. Buenos días, don Gabriel. Bueno, estamos hoy en clase de sistema de refrigeración del motor. Vamos a continuar viendo anomalías. Vamos a avanzar a ver 5 anomalías más. Vamos a empezar por estos lados. Tenemos aquí la anomalía número 10 que tenemos en nuestro listado. Dice que el vehículo funciona normalmente, pero la temperatura varía de manera anómala. ¿A qué nos vamos a referir con que varía la temperatura? Cuando teniendo el vehículo encendido en temperatura de operación, que en este caso, como vemos aquí en la imagen, estaría a 90 grados, cercano a los 90 grados, podemos ver que de un momento a otro, sin haber un cambio en el vehículo, en cuestión de un segundo a otro, podemos ver que esa temperatura o se nos sube por acá o se nos baja por acá. Pero esa variación ocurre de un momento a otro, o sea, en cuestión de un segundo. No es que nosotros vamos a ir viendo que empieza a subirse, a subirse, a subirse y se pone más alta. No lo vamos a ver de esa manera. Lo que vamos a ver es que es después de estar aquí en 90, de un momento a otro, saltó por acá. Y de un momento a otro, volvió y bajó otra vez a 90. O de un momento a otro, cayó en 60. Listo. ¿Qué puede llevarnos a pensar esa anomalía? En este caso podría ser el sensor de temperatura en mal estado, una tierra en mal estado o un cable del circuito en mal estado o en corto. Son las cosas que tenemos que ir a mirar cuando nos dé ese comportamiento del que estamos hablando en el momento. Hay que hacer la prueba del sensor de temperatura. Entonces vamos a mirar aquí en pantalla el orden de cómo vamos nosotros a diagnosticar este sensor. Lo primero que vamos a empezar por explicar es cómo funciona el circuito del sensor de temperatura, ¿cierto? Entonces, digamos que vamos a encerrar esto aquí de un color diferente. Digamos que acá, en lo que tengo encerrado en verde, este sería el sensor, ¿cierto? Lo que tengo encerrado en rojo, aquí estaría la computadora. Y vamos a poner otro color por aquí, el azul. Estas dos líneas que se ven de aquí para allá sería el cableado. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es que tenemos un sensor conectado a una computadora a través de un cableado. ¿Qué vamos a analizar acá? La computadora, en su parte interna, tiene un convertidor análogo digital. Esa computadora coge la información que capta el sensor de temperatura, llega a la computadora, pero al entrar pasa por el convertidor análogo digital. ¿Qué hace el convertidor? Genera 5 voltios y esos 5 voltios salen de la computadora rumbo al sensor de temperatura, ¿cierto? A uno de los pines del sensor. Eso es lo que ocurre ahí en ese punto. Ahora, si ya tenemos positivo, entonces lo otro que necesitamos es tener tierra. Vamos a poner la tierra acá. Entonces, esa tierra también sale de computadora, va hacia el otro pin del sensor. Ya tenemos positivo y tierra. Ya podemos nosotros tener en cuenta que como aquí hay una resistencia, ¿cierto? Y como este sensor lo que hace es, en base a esa resistencia, pues, como es una resistencia variable, va a devolver cierta cantidad de voltaje. Entonces lo que va a ocurrir es esto: llega a la tierra, se aterrizan los 5 voltios positivos y cuando se aterrizan los 5 voltios cambia el valor. O sea, que si aquí en la parte de este lado tenemos el refrigerante, lo tenemos, un ejemplo, a 80 grados, entonces eso lo que va a hacer es que al unirse el positivo con el negativo y a ver esos 80 grados, lo que va a hacer es que se va a aterrizar, esos 5 voltios se van a aterrizar y ya no van a ser más 5 voltios. Ya esos 5 voltios ya no van a ser más 5 voltios, ya esos 5 voltios podrían llegar a ser 1.5, 2 voltios. Ya el valor desciende. O sea que los 5 voltios que venían en el positivo
cuando yo tenga conectado el sensor, ya no van a ser 5 voltios, ya van a ser menor voltaje, porque hay una caída de voltaje que es como trabaja el sensor. Entonces, digamos que ahora mismo tenemos 2 para efectos de la práctica que estamos haciendo acá, ¿cierto? Ahora, si la temperatura varía, si ya aquí no tenemos 80 grados, sino que ya tenemos 110 grados, el voltaje va a seguir descendiendo. Entonces, digamos que aquí ya voy a tener 1 voltio, 1.5, o sea, el valor va a variar. Mientras más caliente esté el motor, menor voltaje voy a encontrar en los 5 voltios de referencia, ¿ya? Mayor va a caer el voltaje. O sea que esta línea que tenemos aquí, que marcamos como positivo, ¿cierto? Al entrar en contacto con la tierra, va a caer el voltaje y nos va a mostrar un voltaje menor de acuerdo a la temperatura que haya. Mientras más alta sea la temperatura en el motor, más va a caer el voltaje y menor va a ser la lectura que vamos a encontrar. ¿Alguna duda hasta el momento con respecto al gráfico que tenemos en pantalla? No. No, ahí porque dijo él ahí que entre la temperatura cuando entre más frío esté, el voltio aumenta, ¿cierto? Aumentan los voltios. Exactamente, sí, señor. Entonces, digamos que vamos a hacer esto acá, mire. Si yo cojo, mira, pues tengo 5 voltios de referencia en esa línea del positivo, ¿cierto? Pero si yo cojo y pasa esto, si yo interrumpo aquí el cable, ¿cuánto tengo yo de voltaje en el cable? Si el cable está interrumpido acá, ¿cuánto tendría? Ahí no tendría 5 voltios, tendría más. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, señor. Porque ya ahí no está haciendo no está llegando la señal al sensor. No, bueno, mire lo que vamos a mirar acá. El sensor nos va a aterrizar la señal, él la aterriza. Y a medida que la aterriza, ya, él va a coger y nos va a bajar el voltaje. Vamos a ver acá, aterrizar. Eso. Vamos a ponerla aquí para que no se nos olvide. Aterrizar. A medida que la aterriza, nos baja el voltaje. O sea que si la señal de 5 voltios no se está aterrizando, ese voltaje no va a descender. ¿Va a estar en cuánto? En 5. En 5. Exactamente. O sea que si yo desconecto el conector físico allá en el sensor de temperatura y yo pongo para medir el voltaje, ¿cuánto voltaje me tiene que dar en el positivo al desconectar el conector? 5. 5 voltios. Exactamente. Y si lo conecto y vuelvo y mido el positivo, ¿me va a mostrar qué? 1.5 o 2. O valores diferentes. O sea, me va a mostrar un valor que está entre 5 y 0 voltios. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que me va a presentar, porque hay una variación de voltaje que para eso está diseñado el sensor de temperatura. Para variar, es una resistencia variable y hacer esa resistencia ser variable, o sea, hacer un termistor, nos va a variar de acuerdo a la caída de voltaje. ¿Listo? Bueno, vamos aquí a mostrar lo que sigue aquí con la prueba. Entonces, ya teniendo claro nosotros que aquí tenemos la computadora de motor y que aquí tenemos el sensor de temperatura, lo que vamos a coger es que vamos a coger una herramienta que ya estudiamos, que ya aprendimos a usar, ¿cierto? La punta lógica, muy bien. La vamos a conectar. Entonces, una va aquí y el otro caimancito va al positivo, ¿cierto? Inmediatamente que yo haga esto, en la Gauss se prende el bombillito que está aquí, ¿cierto? Que es como una linternita, nos sirve mucho de ayuda. Y acá es la zona donde vamos a estar pendientes de la lectura. ¿Qué vamos a ir a hacer con esta punta lógica? Bueno, tenemos diferentes pruebas para hacer con la punta lógica. Número 1, lo primero que vamos a hacer es identificar dónde está el positivo y dónde está la tierra en el sensor de temperatura, porque acuérdense que nosotros vamos a llegar allá a un vehículo que no sabemos el diagrama de cables cómo es y nos vamos a encontrar con 2 pines, ¿cierto? Con 2 pines, pero como yo sé que aquí hay positivo y como yo sé que aquí hay negativo.
La punta lógica. Con la punta lógica, exactamente. Entonces, ya una vez que con la punta lógica yo identifiqué que aquí hay positivo, ¿ya? Miro de qué color es el cable, ¿cierto? Miro la posición que lleva en el conector, como es de dos cables, si está a la derecha, si está a la izquierda, para poder ya yo estar seguro y pasar al siguiente paso y poder hacer la prueba que se requiere aquí. Entonces vamos a pasar, ya que sabemos si hay positivo, dónde hay positivo y dónde hay negativo, pasemos a la siguiente prueba. Aquí vamos a traer ¿qué? El multímetro. Y con el multímetro, nosotros vamos a coger, vamos a ver si estamos en la onda. Yo tendría que conectar el cable negro al multímetro, ¿dónde? ¿En cuál de los tres puertos? Al COM. Muy bien, sí, señor. Vamos a conectarlo aquí al COM. Y ese negro, de ahí me lo voy a llevar a tierra, conectado a tierra, ¿cierto? Ese es el cable negro. Ahí, bueno. Ahora, voy a coger el positivo, el cable positivo, o el rojo, perdón, el cable rojo. Voy a coger el cable rojo, lo voy a conectar acá a este lado, ¿cierto? Ahora viene la pregunta correcta. Este cable rojo, esta punta roja, ¿a dónde la voy a poner? ¿La voy a poner a batería o la voy a poner en el sensor? El sensor. Muy bien, entonces vamos a llevárnosla para el sensor. Vamos a llevárnosla, la vamos a poner justo detrás del conector. Ya, ahí, usando el conector por detrás. Listo. Ahora, viene la otra parte. Ese indicador de aquí, la perilla del multímetro, ¿dónde la voy a colocar? ¿En 40 voltios o en 4 voltios? 4 voltios no. 4 voltios. No. 40. En 40 porque tenemos un potencial de 5 voltios y en caso de que le damos 5, pues no, se nos va a salir de rango. Entonces, listo, lo ponemos en 40. Allá está. En 40. Aquí, lo ponemos en 40 voltios. Listo. Y ahí ya nos conectamos. Miren que ahí ya nos va a dar una lectura. Entonces, la lectura que nos va a dar, nos la va a dar ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a... Al voltaje. Al voltaje que esté leyendo allá el sensor de temperatura. Entonces, ¿quién convierte ese voltaje en grados? ¿El sensor o la computadora? Lo convierte en grados el sensor. La computadora. La computadora es quien convierte en grados la lectura que está obteniendo. Acuérdense que hasta acá estamos leyendo voltios. Miren, voltios. Y lo que entra a la computadora que entraron, voltios. O sea que en todo momento, lo que está moviéndose entre la computadora y el sensor es voltaje. Es la computadora la que analiza en este convertidor análogo digital que tiene aquí, ¿cierto? En este convertidor, es ella la que analiza y dice, ¿cuántos voltios tiene? Entonces dice, tengo 3. Entonces ya con su escalita o su tablita dice, 3 voltios equivalen a tantos grados. Tengo 3.25. Entonces ya ahí graduó un poquitico más arriba y dice, sí, 3 voltios equivalen a Pero eso lo hace en automático la computadora, ¿ya? Pero es la computadora quien cambia a grados. Listo. Aquí siempre vamos a analizar el voltaje. Por eso cuando vayamos al escáner, analizar los datos en vivo, vamos a ver por lo general 2 ítems, 2 líneas. Una que nos va a mostrar la temperatura en grados, ¿cierto? Que va a ser la más castiza para nosotros, la más cómoda, ¿cierto? Y va a haber otra que va a ser en voltaje. Y las dos las vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque si yo voy y hago la medida con el multímetro aquí, al sensor, yo tengo que ir después y mirar en el escáner que lo que me está mostrando aquí sí sea verdadero allá en los datos del escáner, ¿cierto? Que sea exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pruebas vamos a hacer nosotros aquí? Vamos a medir el voltaje del sensor de temperatura en frío, completamente en frío, y en ese caso nos tiene que dar un voltaje alto o bajo. En frío. En frío alto. Sí. Eso.
En frío nos va a dar un voltaje alto. En caliente nos va a dar un voltaje bajo. Bajo. Exactamente. Y listo. Entonces, miren lo que pasa con eso acá. En frío nos va a dar un voltaje alto y en caliente nos va a dar un voltaje bajo. Ahora, hay otra prueba que nosotros podemos hacer acá, que es comprobar tierra. ¿Y cómo nosotros vamos a comprobar tierra? Porque es que resulta y sucede que este cablecito E2, ¿cierto? El que está marcado como E2, que es la tierra que llega al sensor, puede ser que en determinado momento, por X o Y motivo, esté haciendo corto por acá, con otro cable positivo, pues se peló por ahí y hizo corto. ¿Cierto? Mire, va el cable así, vea. Es un cable que pasa por el lado, se pelaron y están cerquitas en un mismo ramal. Y ahí este cable positivo está tocando ese negativo. Y en ese caso, esa tierra que está saliendo de computadora hacia el sensor, ya no sería una tierra limpia, sino que sería una tierra sucia, ¿cierto? Entonces, digamos que esa tierra ya tendría voltaje y la tierra no debe tener voltaje. El voltaje debe estar donde está el positivo. Para esta prueba, es muy sencillo lo que vamos a hacer. Punta en el COM, vamos a tierra y la otra punta, que sería el cable rojo, ese ya no sería para ir a positivo, no. Esa nos la vamos a llevar en este caso porque vamos a comprobar tierra al pin del negativo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que nosotros podamos verificar, si en esa tierra hay algo de voltaje. Entonces, siempre vamos a encontrar algo de voltaje, pero tiene que ser algo muy tolerable. Ejemplo, 5 milivoltios, 10 milivoltios, 20 milivoltios, un valor muy pequeño. Ahora, si nosotros encontramos no 5 milivoltios, ¿cierto? Sino que encontramos que hay 500 milivoltios, 500 milivoltios ya son medio voltio, ¿ya? Y con medio voltio ya yo no voy a tener una lectura correcta en el sensor de temperatura. Porque imagínate que ya la tierra, al no ser completa, al no ser una tierra exacta, precisa, cuando le haga la caída de voltaje, lo que en vez de hacer una caída completa, ya va a haber un positivo metido ahí que va a cambiar la cantidad de positivo que había. Entonces, esa es la otra prueba que podemos hacer, verificar la tierra. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esa anomalía? Con respecto a los gráficos, ese es el momento de que preguntemos, ya que tenemos aquí en pantalla el gráfico y podemos volver a recapitular, a volver a analizar el tema. Esos son tres numeritos que significan, esos tres numeritos que van abajo en el de el sierra, el cable de tierra, son tres números ahí. Recientes. Ajá. Este es Son tres números que significan ahí. el convertidor análogo. ¿Cuáles números? Ah, ok. Bueno, ya lo identifiqué. Eso. Usted me dice esto que está aquí. Esos tres numeritos, sí. Estos no son números. Este es el símbolo. Así se simboliza la Tierra. ¿Ya? Y eso es lo que nos simboliza eso, que hay tierra. O sea, en todo diagrama eléctrico que encontramos este símbolo es tierra. Porque parece como un 7, ¿verdad? Como 7, pero no son números. Ah, No, ya. pero no son números. Haga de cuenta que es como un rastrillo de esos con los que se barren las hojas. Bueno, mire, así. Ah, ok, ya. Y esto nos va a simbolizar la Tierra. Tierra. Entonces, cuando en el diagrama veamos este dibujito, vamos a saber que por esa línea va Tierra. Como también puede ser que aparezcan letras, ¿cierto? La abreviatura de la palabra ground. Y entonces también vamos a saber que por ahí hay tierra. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este tema? Se va para el sensor. Se habló ahorita de un convertidor análogo, pero no lo tengo claro. Bueno, Entre los 5 voltios que tenían en el computador, teníamos un convertidor. exactamente. Bueno, el convertidor análogo digital es un componente interno que va dentro de la tarjeta de la computadora. Lo que la gente vulgarmente llama un integrado, ¿cierto? Entonces, cuando físicamente vamos a hablar del convertidor análogo digital, ya sabemos que es un componente pequeñito que está metido allá dentro de la tarjeta de la computadora. A ese convertidor le llegan esos 5 voltios, a él le llega ese voltaje.
¿Ya? Y ese voltaje él lo exterioriza hacia un pin de la computadora y como usted sabe que usted tiene un conector que conecta a la computadora, cuando usted tiene conectada la computadora al conector, ya usted unió el convertidor análogo digital con el cable que va para el sensor. ¿Ya? Sí, profe, hay otras veces que yo he hecho unas pruebas y pues ya usted me explicó ahorita sobre lo de la sierra, que se convierte también porque hay un punto en positivo. Pero yo ahí se está trabajando bien y me hablo como por probar y los dos me dan positivo. ¿Por qué sucede eso? Si el vehículo pues, está trabajando bien y los dos me dan positivo cuando mido en los pines. Los dos pines del sensor de temperatura le dan positivo. Una vez me dio por hacer la prueba y me dio Hay problema. No. Ahí verifique esto. A esa prueba hay que repetirla, ¿cierto? Para que esté más seguro. Verifique esto. Verifique que usted tenga el cable al COM y a tierra aquí. Y que el otro, usted se lo trae o a medir acá o a medir acá, ¿cierto? Si usted hace eso, tenga la plena seguridad que usted tiene que tener en uno positivo y en el otro tiene que tener tierra. Ahora, puede haber ocurrido esto, señor Giovanni. Esto lo voy a mostrar aquí a modo de pronto de equivocación, ¿cierto? Pero si yo lo hago, yo conecto este que está aquí, ¿cierto? Yo lo conecto acá a la tierra, ¿cierto? Y yo cojo este y lo pongo aquí a positivo. Ahí ¿qué lectura me va a dar? Una lectura errónea. Positivo. Hay mala. Una lectura errónea. Ahí me va a dar una lectura de 12 voltios. Porque voy a tomar la tierra del sensor y el voltaje que me va a leer en realidad es el de la batería. ¿Ya? ¿Listo? Entonces de pronto hay que mirar que no haya ocurrido una cosa así. O sea, lo correcto es esto. Siempre va a ir a la fija. El COM al negativo o la punta negra al negativo. ¿Ya? Y la roja, usted se la va a llevar al positivo. O la roja, usted se la va a llevar a medir en la tierra. Tenga la plena seguridad que si usted lo hace de esta manera, aquí le va a dar 0,20, 0,30 y aquí en esta parte le va a dar un voltaje comprendido por lo general entre 1 y 3 voltios. ¿Por qué le digo yo que entre 1 y 3 voltios le va a dar la lectura y no le va a dar 5? Ojo que eso no lo habíamos dicho. No le va a dar los 5 voltios cuando usted tenga conectado el conector aquí al sensor, porque una vez que usted conecte, en algo se aterriza la señal. ¿Me entiende? O sea, ya la resistencia que está aquí le va a bajar el voltaje con el solo hecho de usted conectar el conector, así tenga el carro apagado. ¿Ya? Entonces, si usted desconecta el conector, usted sí va a poder leer los 5 voltios. Si usted tiene esto, vea. Si usted tiene el conector aquí abierto, lo tiene desconectado, aquí le va a dar 5 voltios. Ahora, si usted desconecta el conector, mire pues, el conector que viene de computadora, usted lo desconectó y usted viene a hacer la lectura al computador que viene de computadora, al conector que viene de computadora, vamos a conectar esto aquí. Eso. Si usted viene a hacer esta lectura, vienen dos cosas. Uno, si yo hago la lectura aquí, ¿cuánto me va a dar? Al pin de la computadora. 5. No. Sí. 5 voltios. Sí, claro, me tiene que dar los 5 voltios porque, ojo, nada está aterrizando la señal. Ajá. O sea, lo que le quiero dar a entender es que da lo mismo que usted haga la lectura aquí, que le hagan cualquier tramo del cable o que la haga aquí, pero con el conector desconectado. Si lo hace con el conector desconectado, la lectura siempre le va a dar 5 voltios, porque esa es la referencia con la que trabaja el convertidor análogo digital. Porque no se aterrizaba. Exactamente. Una vez que yo inserte el conector y haga clic allá, una vez que yo lo conecte, ya aquí ya no va a dar 5 voltios en ningún lado. Ya va a dar un valor menor a 5 voltios. Siempre.
Listo. Ahora, aquí con este tema que estamos viendo del convertidor, hay un asunto que no hemos tenido en cuenta y son los códigos de falla que nos presenta el escáner. ¿Qué pasa? Cuando el escáner nos da un código de sensor de temperatura, ¿cierto? Él nos dice alto voltaje en sensor de temperatura. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir el escáner si nos dice que hay alto voltaje en el ST? Cuéntame, muchachos. Alto voltaje. Sí, el código que nos arrojó nos dice alto voltaje en sensor de temperatura. ¿Qué nos quiere decir? Según el gráfico que tenemos en pantalla. Alto voltaje, que hay un corto. No, mire bien. Mire bien, el alto voltaje siempre lo hemos visto como que mucha corriente corto, pero en este caso lo que nos quiere indicar es que hay alto voltaje porque o el conector está desconectado y por eso da 5 voltios, que es el voltaje más alto permitido, o el cable está interrumpido en algún lugar y por eso en la computadora lee allá 5 voltios, ¿cierto? O el conector de computadora está desconectado. Por eso nos va a dar 5 voltios. Entonces, esos 5 voltios, el escáner los va a tirar como un código de falla, porque no es normal que el sensor de temperatura esté en 5 voltios. Él tiene que estar siempre en un valor inferior a 5 voltios. ¿Estamos claros con ese? Sí, señor. Exactamente. El valor esperado es inferior a 5 voltios. Entonces, siempre que vayamos al escáner y veamos que el sensor de temperatura, alto voltaje, ya sabemos, mínimo está ¿qué? Vamos a entrar al diagnóstico. ¿Qué puede estar pasando si me sale el código donde dice que hay alto voltaje en el sensor de temperatura? Está interrumpido. O está desconectado. Está desconectado, está cortado. Exactamente. Ahora, viene el otro. Viene otro que dice así. Vamos a ponerlo por acá. Bajo voltaje en ST, en el sensor de temperatura. Si ya vimos qué significaba el alto, ¿qué puede significar el bajo voltaje? Lo mismo que Está al lado de abajo, está cortado el negativo. el poder. No. No, porque si yo corto el negativo, entonces tendría 5 voltios. Si yo quito la tierra, no aterrizo. Y si no aterrizo tendría 5 voltios, ¿cierto? Porque miren esto, mire esto. Si yo mocho ese cable acá, yo quito la tierra y yo aquí en este punto, aquí no estaríamos haciendo nada, nos estaría dando un alto voltaje de todas maneras. Los mismos 5 voltios. Sí, porque no estamos aterrizando, no estamos haciendo eso. ¿Qué podría pasar cuando estamos hablando de bajo voltaje en sensor de temperatura? Cuando estamos hablando de bajo voltaje en sensor de temperatura, la computadora lo que está queriendo decir es que la temperatura, que el voltaje en el sensor de temperatura es muy bajo, ¿cierto? Entonces, que podemos tener un voltaje de 0,30 hacia abajo, que es inferior a esto, el voltaje que está marcando. ¿Ya? Entonces, en este punto, ese código se va a establecer. ¿Por qué ocurre este voltaje? ¿Por qué puede ocurrir? El del 0,30, 0,20, 0,10, un voltaje tan bajo que, ojo, que eso sería una temperatura muy muy excesiva, alta, por allá a tope arriba, pero no tenemos el carro por allá en esos lados, sino que nos está mostrando en pantalla 0,20, 0,30, nos está mostrando que hay bajo voltaje. Cuando ocurre esto, por lo general, podemos decir que hay una falla, ¿ya? En la computadora. Directamente podríamos decir que hay una falla en la computadora, o también puede haber una falla directamente en el sensor de temperatura. ¿Listo? O sea, realmente la que nos va a medir es el sensor. Exactamente. Es que si el sensor está malo, nos va a dar mala lectura. Si la tierra no le llega al sensor, nos va a dar mala lectura. Si el positivo está interrumpido, nos va a dar mala lectura. Y mire que es un circuito sencillo.
Mire que simplemente son uno, dos cables y un sensorcito sencillito, de los más básicos de todos. ¿Listo? Bueno, ¿pasamos a la siguiente anomalía o algo más? Entonces no nos entra a jugar el refrigerante. Señor. Ahí no nos entra a jugar el refrigerante. Pero de temperatura, ¿cuánto da el paso? ¿No da el paso? Bueno, vea, el refrigerante en el circuito nada tendría que tener. Usted puede tener agua, puede tener refrigerante y el líquido como tal nada tendría que ver. Lo que sí tendría que ver es que abra el termostato, prenda el electroventilador para que haya el ciclo dentro del sistema y pueda bajar la temperatura. Lógicamente, si usted no tiene ni agua ni refrigerante dentro del sistema, la temperatura va para arriba. Si está conectado, nos debe dar alguna lectura. Si de pronto esta resistencia interna que lleva el sensor se dañó, no nos va a dar absolutamente, no nos va a trabajar y nos va a dar falla el sensor de temperatura. La anomalía número 11. Y en esta anomalía, esta es muy interesante, tenemos el vehículo recalentado y refrigerante en el piso del puesto del conductor, allá en el vehículo. ¿Ya? Entonces, tenemos esas dos condiciones. Y llega con el vehículo diciendo lo siguiente: mira, es que tengo un mal olor en el aire acondicionado. Eso me huele y me botó un humo por el aire. ¿Ya? Y el cliente, ya el cliente lo cogió otra persona a diagnosticarle y le iba diciendo que había que bajar el tablero, que había que cambiar el evaporador, que había que meterle gas, que eso era gas que se estaba fugando. Y yo me acerco al vehículo. Lo primero que hago es que me acerco a la rejilla y yo siento que en la rejilla el olor es a refrigerante, ¿ya? Cuando yo siento ese olor a refrigerante, pero refrigerante de motor, yo inmediatamente muevo el tapiz, miro el piso y hay un líquido aceitoso en el piso. Entonces, rápidamente ahí pude llegar al diagnóstico de pensar que este aparatico, ¿cierto? Que este panal, que este calefactor podría estar de pronto roto en alguno de sus lugares y estaba teniendo pérdida. Y entonces le hice una pregunta al cliente, ¿cierto? Y le dije yo, venga, pero usted no se había dado cuenta de que el piso está mojado. Y me dice él, pues la verdad, mi esposa el otro día me dijo lo siguiente. Me dijo que ella cuando se montó en el carro sintió que le cayó una gota caliente y que le quemó en el pie. Miren eso. La señora sintió que le cayó una gota caliente y le cayó en el pie y la quemó. O sea que sí estaba roto el calefactor. Entonces, este calefactor tiene que ver mucho con el sistema de refrigeración. Este video es de una BMW X1 que llegó al taller exactamente con el problema que les acabo de describir. Botaba olor a refrigerante por las rejillas del aire acondicionado. Miren acá. Vehículo BMW X1. A este vehículo se le aplicó refrigerante azul, se le hizo una corrección en las mangueras de refrigeración y el vehículo salió, regresa 15 días después. El vehículo dice no haberle hecho ningún procedimiento. Encontramos encontramos agua en el sistema del vehículo, agregamos refrigerante verde, hacemos la prueba y encontramos que el problema que se está presentando viene de la tubería de calefacción. Para constatar la fuga dentro de la cabina de la camioneta BMW X1. Miren todo lo que tocó desarmar, mucha parte eléctrica para poder llegar a corregir una fuga de refrigerante. Y ahí encontramos la zona donde se estaba produciendo la pérdida. Uy. Estamos aquí con la BMW X1
estamos realizando pruebas de temperatura. Esta camioneta teníamos problema con el calefactor. Nos estaba generando la calefacción, una pérdida de refrigerante por esta zona. Ya no tenemos pérdida de refrigerante, lo que estábamos ahora mismo es limpiando los ductos del aire acondicionado, ya que cuando se evaporaba lo que salía por ese tubo subía hacia la ductería, hacia los ductos del aire acondicionado y generaban una sensación y olor a podrido o a químico dentro del vehículo. Entonces estamos monitoreando todo esto, vamos a proceder, apenas terminemos que las pruebas sean satisfactorias, armar toda esta consola central para poder volver a poner el vehículo a funcionar y poner el escáner y corregir todo este tipo de situaciones que se nos generan por la desconexión de los componentes. Recuerden que tenemos aquí desconectado el freno de emergencia, tenemos desconectado todos los controles del vehículo. Bueno, entonces miren que en esa anomalía que estábamos viendo ahí, ya el cliente nos llegó diciendo que el problema lo sentía en el aire acondicionado y para poder llegar al punto, una vez que sabíamos que era refrigerante, ya sabíamos cuál era la solución más rápida. La solución más rápida era ir a donde están la entrada de las dos mangueras de calefacción, desconectarlas, unirlas con un tubo, ya empalmar y listo. Y se quitaba el problema, pero el cliente quería que le quitáramos el olor a refrigerante que ya se le había metido allá dentro. Entonces, por eso nos tocó desarmar todo lo que ustedes vieron ahí y un poquito más, ¿cierto? Y un poquito más porque si pasaba eso, se evaporaba el refrigerante y ese vapor se metía por los ductos de ventilación del aire acondicionado y generaba toda esa situación, todo ese olor, todo ese ambiente pesado dentro del vehículo. Esa fue la situación. Reemplazar el panel del calefactor, anular la entrada de refrigerante al calefactor, cualquiera de las dos es muy viable, aunque no nos vamos a tirar mentiras. Para el clima de Colombia, casi nadie utiliza el calefactor en los vehículos. Eso prácticamente, pues, hay que ser muy masoquista para prender ese calor dentro del vehículo. Por lo general, la persona prefiere hacer la anulación del calefactor que tener que ir a comprar un panel y desmontar parte del tablero para poder, o el tablero completo para poder reemplazarlo. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna pregunta? Señor. El tapete. Ah, sí, claro, lógicamente. Mire que tiene toda la razón, porque aparte del trabajo del sistema de refrigeración, aparte, mire todo lo que desprendió de esto, el trabajo del sistema de refrigeración, el trabajo de desmontar toda la parte del tablero para poder limpiar las rejillas del aire acondicionado, el escáner para solucionar, no sé si lo lograron ver, pero decía que el sistema de frenos estaba averiado en pantalla. Al desconectar todos los controles de mando de esa BMW que van en la mitad, se generaron esos códigos. O sea que también vendimos ahí un servicio de escáner para generar esa corrección. Y como dice usted, y como dice usted, un servicio de overhaul para desmontar todo ese tablero, limpiar todo ese charquero, quitar ese olor a refrigerante que había en la parte interna. ¿Alguna duda con respecto a esta anomalía? A cómo es la solución, estamos claros cómo se puede solucionar de una manera rápida y no ocasiona ningún problema interno. Está bien, ahí claro, está. Pero entonces es recomendable, como usted dijo ahorita que somos masoquistas con el aire caliente, entonces mejor suspenderlo. Claro, claro, completamente. O sea, pero ojo, que es que volvemos a lo mismo. ¿Se acuerdan lo que les comenté con el cuerpo de aceleración en la clase anterior o en otra más atrás? Sí, que Lo que pasa es que, claro, en el cuerpo de aceleración. Eso, mucha gente lo que hace es que coge y tapona aquí, tapona acá, y el mal se lo haces al motor porque este circuito lo interrumpió, claro. porque no circula el refrigerante. Entonces dicen, no, es que anulé el calefactor y el carro se me quedó recalentando. Pues claro, ¿cómo no? Si el refrigerante viene de aquí y aquí ya quedó seca esta manguera, ¿cómo no se va a recalentar? ¿Cierto? Entonces, lo correcto ahí sería que quede circulando.
Que haga el que quede ciclo. circulando. Metemos un tubo de aluminio, metemos un tubo de cobre, miramos que respetemos el diámetro también del tubo. No es que vamos a cogerle a meter uno más grueso, más delgado. Respetamos que entre para que pueda seguir el circuito, ¿ya? Claro, haga el ciclo. Listo. Vamos a pasar a la siguiente anomalía que tenemos acá. Anomalía número 12. Miren pues esta. Al dar encender al vehículo con el radiador destapado, el refrigerante salta. ¿Les ha pasado esa? Sí, a mí me pasó con el carrito verde que tengo ahí que le reparé el motor. Ajá. Y eso que el carro vino en grúa apagado, lo alcé, le puse quinta, nada más le giré la llanta y tiró el agua toda para arriba. Exactamente. Entonces, esta anomalía, yo les muestro acá, a ver si. En esta anomalía, nosotros reparamos el motor de una Nissan Frontier, no me acuerdo el modelo, ¿cierto? No era muy viejita, era más bien reciente. El mecánico le puso empaque de asbesto y ese empaque de asbesto, porque no quiso poner el de lámina, ese empaque de asbesto se fogoneó como por esta zona de aquí, más o menos así como por esta zona se fogoneó, generó unos pequeños agujeritos muy pequeños, pero el vehículo empezó a que usted lo prendía, funcionaba, pero después de cierto recorrido, después de un viaje, digamos, de Cartagena a Barranquilla, más o menos ya llegando a Barranquilla, se empezaba a recalentar el vehículo. Y eran muy pequeñas, muy pequeño el fogoneo, eran unas pequeñas pizquitas muy chiquiticas, no las alcanzo a dibujar que tan pequeñas. Y ya por eso generaba el problema. Y no pasaba refrigerante al aceite, porque el problema no era que comunicara con cilindro, no. Ya, lo que generaba simplemente era eso, era una pequeña pérdida que la compresión, muy por un pedacito pequeñito, se escurría hacia las galerías de refrigeración, ¿ya? Entonces, en ese caso, ya sabe uno, si le das start, o si dice, como dice Fabián, si gira la rueda y saltó el refrigerante para arriba, ahí no hay tiempo que perder, ya sabemos por dónde va la cosa y cuál es la solución que tendríamos que dar ahí en ese caso. Sí, señor. Vamos a mirar acá. Don Gabriel, una preguntita. Señor. Bueno, veo que yo tengo de que cuando se le mete empaque de ese de asbesto, uno a los 8 días hacer retorqueo a la culata. Ajá. Hacer retorqueo. Como hay mucha gente que no, ya con la retorquea que le da la culata ya queda así, está bien. Yo digo que hay que retorquearla. Lo que pasa es que también como que depende del motor. Por ejemplo, hay motores que toca cambiar hasta la tornillería. Ejemplo, la 2 Journey. Si usted baja una culata de la 2 Journey, cambie tornillos viejos, porque ¿cómo es? Ese trabarroscas que utilizan los americanos en esos motores, cuando usted saca los tornillos de la 2, trata de traerse la rosca, ¿ya? Entonces, cuando usted va a volver a torquear, ya no le va a dar igual. Ejemplo, Ford Fiesta. En el Ford Fiesta, usted baja la culata del Ford Fiesta y cuando va a montar, ya el torque no es el mismo que le dice el manual de fábrica. ¿Por qué? Porque ese tornillo ya se estiró, ya se elongó. Exactamente, ya no va a ser igual. Entonces, digamos que el empaque de asbesto, yo no le voy a echar culpas al empaque de asbesto porque lo hemos utilizado también en muchos motores, pero hay una condición para utilizar el de lámina y aquí en Colombia en la mayoría de los lugares no se cumple, ya que es que la máquina con la que hacen la planitud o la planicie de la culata, con la que van a venir a rectificar la planicie, haga ese trabajo con una precisión tal de que quede completamente, perfectamente liso para que el empaque de lámina pueda sentar perfectamente. Entonces, digamos que la decisión entre empaque de lámina o empaque de asbesto hay que tomarla ya según el caso específico, el vehículo que estemos trabajando y las condiciones que nosotros estemos viendo en ese momento, ¿ya? Porque digamos que en el Ford Fiesta se le puso el empaque de lámina, ¿ya? Se le puso el empaque de lámina, se prendió y no duró 5 minutos prendido y perdió la compresión, ¿ya?
Entonces se desmontó. Claro, lógico, era una culata que se había cepillado. Entonces ya había que ponerle un empaque sobre medida. Y el técnico cometió el error de poner el de lámina estándar. Sí, señor. Vamos a pasar hacia la siguiente anomalía, que es muy similar. Con el vehículo encendido y frío, se ve como burbujea constantemente el reservorio y sube el nivel hasta derramarse. ¿Ya? Puede ocurrir a grandes pasos, puede ocurrir con pequeñas burbujitas que se van acumulando, pero también en este caso, esa culata toca echarla para abajo. Y les voy a decir el por qué. Porque resulta y sucede que usted tiene un sistema presurizado, ¿cierto? Donde usted tiene adentro refrigerante. Se supone que usted no tiene aire dentro del sistema. Se supone que el sistema está a presión, ¿ya? Está a presión el sistema. Entonces ya cuando empieza a salir el refrigerante, a botarlo, a burbujear y a botarlo, hay dos opciones. O está mala la tapa, ¿ya? O está mala la tapa, el sello de la tapa, y por eso es que se escapa el refrigerante hacia el reservorio, o está entrando aire al sistema de refrigeración. Ahora, ¿por dónde puede entrar aire al sistema de refrigeración? Pensemos ahí. Por una manguera. Pero mira que si está así presurizado el sistema, por esa manguera no entraría, sino que botarías el refrigerante. ¿Cierto? A ver, ¿por dónde más? Bueno, vamos a la rápida. Tenemos el pistón, tenemos el cilindro, hay compresión. Cuando compresiona, si se fuga esa compresión hacia una galería de refrigeración, así sea un poquito que se esté perdiendo, ese aire va a entrar, ahí sí va a entrar ese aire al sistema de refrigeración y esa burbuja va a buscar la salida. Pero no la va a volver a buscar hacia por donde entró, porque por donde entró lo que hay es fuerza hacia dentro del sistema de refrigeración. Se va a ir a buscar la salida hacia el pote, hacia el tarro, hacia la tapa. ¿Listo? Exactamente. Sí, señor. Don Gabriel, y hay mucha gente que tiene el error de que no, que miden el nivel del depósito de refrigerante, el depósito, el auxiliar. Ajá. Y uno Sí. siempre uno debe confiarse en ese, uno tiene que siempre revisar el del radiador. Es completamente, así es. Siempre mirar que el radiador esté lleno y que el reservorio lo llenamos hasta el nivel que dice él ahí. Pero principalmente que el radiador esté lleno. Mucha gente va con el reservorio a full y el radiador vacío. Y son vehículos que están recalentados. Sí, señor. Completamente. Entonces, mire que aquí recomendamos cambiar el empaque de culata, ¿cierto? Porque puede estar en mal estado, o puede ser también que la culata esté mal torqueada, o puede ser que no haya una planitud correcta en la culata, ¿cierto? Que haya habido algún problema. Entonces reemplazamos el empaque y torqueamos según especificaciones. Y adicional, que no está escrito ahí, es muy importante verificar la planicie y la planitud de esa culata para que no vayamos a tener el mismo problema. Bueno, tenemos la 14, que aquí ya estamos ya en una sencillita. No hay presión de retorno en el depósito de refrigerante. No hay presión de retorno en los que tienen tarro presurizado. ¿Ya? Por la manguerita que llega arriba no está devolviendo nada. ¿Qué puede ser eso? La bomba del agua que no esté circulando. No funciona. Exactamente, no hay presión en la bomba de agua, no está generando la presión. Y puede ser que esté atascándose la bomba de agua o que las aspas de la bomba de agua estén dañadas. Exactamente. Con agua se las comen, quedan como una cuchilla así. En las que son de metal, hay otras que son de pasta. En esas no se la come, pero puede empezar a generar en el rotorcito desgaste y atascamiento, y es igual a que si estuvieran malas, no gira. Listo. Bueno, vamos a pasar rápidamente aquí, sección de preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta adicional que tengamos aquí en el día de hoy? Pues yo con respecto a la anomalía 12, yo tenía una pregunta que, o sea, en mi cabeza no se me hace como desde el empaque de la culata sale el refrigerante, que, o sea, me había ideado como que el sistema de refrigerantes, o sea, como que no se comunicaba con, no sé, directamente con
Listo. Con eso. Bueno, vea, resulta y sucede, aquí tenemos el empaque de culata en pantalla, ¿cierto? Y aquí, en este lugar, tenemos todas estas perforaciones que estamos viendo. ¿Ya las ves aquí en la pantalla? Exacto, entonces tenemos, esas son galerías que están en el bloque de motor y en la culata, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Galerías de lubricación y galerías de refrigeración. Por unas pasan aceite y por otras pasan refrigerante. ¿Para qué pasa refrigerante? Pues pasa refrigerante para bajar la temperatura en el bloque de motor, que esa es la función, la tarea principal del sistema de refrigeración, es llegar y bajar la temperatura en el bloque de motor. Ese es el objetivo principal, bajar esa temperatura ya para que no haya haber una sobretemperatura que nos vaya a generar problemas mayores. Entonces, eso tiene que ver el sistema de refrigeración con lo que estamos viendo del empaque de culata. ¿Ya? El empaque de culata es un pequeño empaque que divide, vamos a ver si, pero no tengo aquí más contenido ahora mismo para mostrarles, pero luego les muestro más. Ese empaque divide el bloque de motor con la parte superior del motor que le llaman culata, cabeza, cámara de compresión, de acuerdo al lugar pues donde conozcan las cosas, se le dice de esa manera. Entonces, esas galerías de refrigeración, ¿ya? Son las encargadas de hacer eso. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo una galería de refrigeración y ese aire que está generando en compresión el motor es expulsado por un pequeño espaciecito hacia una galería de refrigeración, pues voy a tener aire metido allá en el sistema de refrigeración. Ahora, si el empaque de culata se daña aquí en esta zona, voy a tener pérdida de compresión, porque cuando esté arriba, ¿cierto? Entonces, este no va a estar en la misma posición y se me va a escapar la compresión de este cilindro hacia el otro. ¿Ya? Eso en cuanto a compresión. Pero como ahora solo estamos mirando sistema de refrigeración, entonces lo básico con respecto a tu pregunta es eso, que hay galerías de refrigeración en el bloque de motor, ¿ya? Y esas galerías y ese refrigerante debe de circular perfectamente a través de todo el sistema. Bueno, vamos a pasar entonces. Ya por el día de hoy terminamos la sección de preguntas y respuestas. Vámonos a labores. Que tengan una excelente día. Los espero mañana en el curso de escáner que va a estar, ojo, va a estar ese curso de escáner mañana brutal. No se imaginan lo que viene. Yo tampoco, mentira, no, sí. Mañana va a estar excelente el curso de escáner. No se lo pierdan. Que tengan un excelente día, muchachos.